Bienvenidos a nuestro programa. Ya estamos ahora en el tema 16, la iglesia de Antioquía, ejemplo de la iglesia misionera. La misión ciertamente fue entregada por Cristo a los apóstoles, pero eso fue pues en Jerusalén. Esto sucedió en Galilea, toda la parte judía. Pero pues encontramos aquí elementos históricos muy importantes como fueron pues la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto obligó a los judíos a salir de su tierra y se dispersaron. Por eso se habla de la diáspora, es decir, cristianos que tuvieron que salir de los lugares de la tierra santa y dirigirse para vivir en otros ambientes. Pero eso también permitió que la evangelización se abriera al mundo pagano. Pero naturalmente en este caso quien predomina en el trabajo pastoral, la gentilidad, pues es el apóstol Pablo. Por eso ciertamente estuvimos reflexionando sobre los obstáculos que pueden encontrar las comunidades cristianas, como era la persecución, y ahora nos vamos ya para descubrir el ejemplo de la comunidad cristiana de Antioquía por su dinámica misionera. Tener pues una perspectiva amplia y global y un celo misionero como la iglesia de Antioquía. Descubrir cómo los hombres y mujeres seguidores de Cristo son transformados por la gracia y deben estar dispuestos a compartir esta gracia con generosidad y amplios horizontes. El texto que nos ocupa está en Hechos 13, 1 al 7, 14, 19 al 27. Bueno, el texto dice así. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, y que se había criado junto con el rey Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto en honor al Señor y ayunando, les dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, se dirigieron al puerto de Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Cuando llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y Juan colaboraba con ellos. Atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, y ahí encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el cónsul Sergio Pablo, un hombre inteligente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Pero llegaron algunos judíos de Antioquía de Pisidia e Iconio que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y dándolo por muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Sin embargo, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad rodeado por los discípulos. Al día siguiente, Pablo salió hacia Derbe acompañado por Bernabé. Después de anunciar la buena noticia en esta ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, y de ahí animaban a los discípulos, los exhortaban a permanecer firmes en la fe y les decían: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia
Y luego de anunciar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. Ahí se embarcaron para Antioquía de Siria, ciudad donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. Al llegar reunieron a la iglesia de Antioquía y le relataron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Hasta aquí el relato. Entonces, tomando en consideración ya las dos Antioquías, Antioquía de Pisidia, que es en el mundo greco-romano, y la otra Antioquía, lugar donde estaba la comunidad, en donde Mateo era el escribano. Entonces tenemos Antioquía de Siria, que es el lugar donde se concentra la evangelización. Ahí están los misioneros y de ahí parten para los diferentes lugares a donde van a la misión. Pues es una ciudad portuaria, es una gran ciudad en la que la comunidad cristiana está conformada por judíos y gentiles. Por eso esta obra pues, nos hace pensar en el Evangelio según San Mateo, que trata de responder a la inquietud cómo relacionar la vida del pueblo judío que conocía la ley y luego el cristianismo que estaba dentro del paganismo. Y por eso Mateo, cuando relata su evangelio, presentará una visión global sobre el anuncio del evangelio. Pero nos ocupa ahora la actividad misionera, que es el mayor desafío para la iglesia. Ya nos hemos enterado, pues, pero vamos a hacer lectura de un texto de Redemptoris Missio en el numeral 1, que dice: la misión de Cristo Redentor confiada a la iglesia está aún lejos de cumplirse. A finales del segundo milenio después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se hallaba todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Es el Espíritu Santo quien impulsa a anunciar las grandes obras de Dios. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Así lo dice pues 1 Corintios 9:16, pero el texto está tomado de Redemptoris Missio en numeral 1. Mientras los cristianos de Europa se preguntaban cómo llevar a Dios a una sociedad que parece haberlo olvidado, hay rincones del planeta en los que ni siquiera han oído hablar de Él. Sorprende pensar que 2000 años después de que Jesús enviara a sus discípulos a ir a anunciar, existan lugares donde su nombre no ha sido pronunciado. Muchos hombres y mujeres nunca han oído hablar de Jesús. Nos dice el Papa Francisco: es vital para la iglesia no encerrarse, no sentirse ya satisfecha y segura con lo que ha logrado. Si sucediera esto, la iglesia se enferma de abundancia imaginaria, de abundancia superflua, se empacha y se debilita. Hay que salir de la propia comunidad y atreverse a llegar a las periferias existenciales que necesitan sentir la cercanía de Dios. El Papa Francisco esto lo dijo el 16 de noviembre del 2013, cuando el Papa está pensando ya en la evangelización en las periferias existenciales. Nosotros conocemos más las periferias que tenemos sociales, porque
observamos un mundo en el que hay mucha riqueza y en las periferias están las personas que apenas tienen para comer, los grandes cinturones de miseria que rodean pues la capital. Pero estamos en esto trabajando en los distintos lugares, las parroquias donde se encuentran, pues se va dando a conocer este evangelio. Ahora bien, evaluando desde el evangelio, Antioquía, aquí es donde quisiera hacer la aclaración, ¿verdad? Siempre insistiendo que Antioquía de Siria es la parte norte que tenemos en el mapa bíblico. En el norte tenemos Antioquía de Siria, está en Siria. Mientras que Antioquía de Pisidia está en la parte greco-romana, que ciertamente Antioquía de Pisidia era una ciudad romana. Pero estos dos lugares, curiosamente las dos Antioquías se convierten en centros de misiones. Pero vamos a referirnos ahora en el centro de misiones que está en Antioquía de Siria. Dice: los cristianos desplazados a causa de la persecución de Jerusalén, a lo que hemos aludido al comienzo del año 70, predicaron por toda la costa de Siria hasta llegar a Antioquía. En Hechos 11:9. Muy pronto se reunió en la gran ciudad un número considerable de cristianos. El libro de los Hechos lo describe con ardientes discípulos que anuncian el Evangelio del Señor Jesús. Después de la destrucción de Jerusalén, pues en el año 70, Antioquía se convirtió en el centro del cristianismo oriental. La iglesia de Antioquía tuvo algunas características que deberían repetirse pues en nuestros tiempos. La comunidad de Antioquía era movida por la fuerza del Espíritu Santo, y de esa fuerza desarrolla dos características. La primera, ensancha su tienda, tal como lo dice Isaías 54:2, es decir, ensancha la mente y el corazón para dar cabida a todos, que todos se sientan acogidos, judíos y paganos, comiendo en una misma mesa, celebrando una misma fe. Segundo, es una iglesia en salida, siempre en camino, siempre en misión, ampliando su espacio para que todos puedan entrar. Sale a la misión para buscar a los paganos y amplía sus horizontes para acogerlos en el seno de la comunidad. Hablamos pues de esta Antioquía de Siria. Antioquía, pues como hemos dicho, era un lugar privilegiado, pues geográficamente es el lugar apropiado para ir y venir a cualquier parte del mundo conocido de entonces y enviar a los misioneros. De esta comunidad partió el primer equipo misionero pues para evangelizar el mundo romano. Antioquía es el modelo de lo que se requiere para la misión en nuestros días. En 3 incisos se señala aquí, ¿verdad? Lo primero, el sentido universal. La misión se dirige a todos, judíos y paganos. Por eso el Evangelio de Mateo pues tiene esta visión. Aunque decimos que fue escrito para judíos, sin embargo, ya de entrada en el capítulo 1 y 2, en esa gran introducción que hace el evangelista Mateo, plantea esta unión entre paganos y judíos. Segundo, generosidad. Enviaron una ofrenda de auxilio para las víctimas de la gran hambre en Jerusalén. O sea, eran comunidades que podían ayudar. Económicamente estaban muy bien y por lo tanto las colectas eran bastante buenas para hacer llegar su ayuda a los cristianos de Jerusalén. Por último, el protagonismo del Espíritu Santo. Entienden que lo que estaban haciendo era pues la obra de Dios y no la obra suya.
Quien los mueve es el don del Espíritu Santo. Entonces, la toma de conciencia de que Cristo resucitado está en el seno de las comunidades hace también que el Espíritu Santo impulse, lance la misión. Y esto lo hace precisamente, ellos son conscientes de que la obra que van realizando es Jesucristo por el impulso del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia de Antioquía pues es fiel a su identidad, es cristiana. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ciertamente fue un apodo, pero es que primero se habían llamado los seguidores del Nazareno, así se llaman a los seguidores de Cristo. Luego pues se llamaron los seguidores del camino, tal como lo dice el evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero enfatizando camino como modelo de vida. Por eso seguidores del camino. Pero se dice ahora en Antioquía es donde por primera vez los llaman cristianos. Es decir, no tanto porque quienes los nombraban así estuvieran convencidos, sino que era una especie de burla. Estos son los seguidores del supuesto ungido. Bueno, pero en realidad hicieron honor tanto a Cristo como al discipulado y el lugar donde le llaman cristianos, y así nos llamamos hasta el día de hoy. Así que estos eran grandes misioneros, porque para ellos ser cristianos era algo mucho más que lo que significaba su propio nombre. Era seguir a Cristo, que había venido a buscar a los perdidos. Así que la iglesia de Antioquía no temía el riesgo. Trabajó con Pablo, el anterior perseguidor de los cristianos, después de haber sido librado de una turba en Jerusalén y ser enviado a su ciudad natal, a Tarso de Cilicia. La iglesia de Antioquía mandó a traerlo para que tomara parte de la obra en la capital. En el libro de los Hechos ponen claro que la iglesia de Antioquía no se sentía autosuficiente, antes bien consideraba que su misión era la obra del Espíritu Santo, y su éxito era consecuencia de las grandes cosas que había hecho Dios con ellos. Nos ilumina pues las claves del mensaje del Papa Francisco para las Jornadas Mundiales de las Misiones. Dice el Papa en el 2022, para que sean mis testigos. La forma plural destaca el carácter comunitario eclesial de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión en la iglesia y bajo el mandato de la iglesia. La misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. El testimonio de los cristianos tiene pues un carácter sobre todo comunitario. En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos, uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera hasta los confines de la tierra. Aquí surge evidentemente el carácter universal de la misión de los discípulos. Los Hechos de los Apóstoles nos narran este movimiento misionero que nos da una hermosa imagen de la iglesia en salida para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo el Señor, guiada por la providencia divina mediante las concretas circunstancias de la vida. Así entonces el Espíritu es el verdadero protagonista de la misión. El Señor Jesús dijo: recibirán el Espíritu Santo.
En la misión los cristianos saben que tienen la fuerza del Espíritu. Por eso todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir constantemente su fuerza e inspiración. Es más, especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo en la oración que, quiero decirlo una vez más, tiene un papel fundamental en la vida misionera para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la vida en Cristo con los demás. Recibir el gozo del Espíritu Santo es una gracia y es la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en Cristo. Es Él quien da la palabra justa en el momento preciso y el más apropiado. Así que caminamos juntos hacia una conversión pastoral, porque esto ya nos pone en sobreaviso. Si lo hizo Antioquía de Siria con ese gran equipo de evangelizadores y que llegaron hasta Antioquía de Pisidia y vuelven otra vez a la comunidad en Antioquía de Siria, es importante para nosotros el saber salir de la comunidad, ir a evangelizar y volver al seno de la comunidad. El Papa decía estas palabras: queridos hermanos y hermanas, sigue soñando con una iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino: ojalá todo el pueblo de Dios profetizara. Ojalá todos nosotros fuéramos en la iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo, profetas, testigos y misioneros del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. Lo dijo el Papa Francisco en el año 2022. Así pues, Jesús instituye la iglesia para la misión. El Papa Francisco ha soñado una iglesia misionera y nosotros, ¿será que compartimos este sueño? Yo creo que sí. Así que ánimo a trabajar por las misiones, que ya esta lección que nos dan ahora en la número 16 nos da ese impulso misioneros. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.